Hola, vamos a ver en este vídeo cómo poder trabajar con el editor wYSI que tengamos habilitado en nuestro Joomla de una forma cómoda, pudiéndolo habilitar y deshabilitar a discreción según las necesidades en las que nos encontremos, principalmente cuando estamos editando artículos de contenido siempre desde el backend, o estamos editando algún módulo que necesita incorporar algún script o código embebido y esto nos obliga a cerrar el módulo o el artículo que estamos desarrollando, irnos a sitio, configuración global, deshabilitar el editor wYSI y además en el gestor de usuarios asegurarnos que el editor, que el usuario que estamos utilizando no tiene ningún editor wYSI habilitado. Esto es una tarea muy tediosa, sobre todo si trabajamos muchas horas en el backend de Joomla y necesitamos constantemente estar incorporando códigos, pero a la vez también necesitamos las funcionalidades del editor que habitualmente utilicemos. Por ejemplo, en el caso que vamos a ver, se está trabajando con el editor JCE, que es un editor del que hemos ya hablado bastantes veces en el blog de Web Empresa. Es un editor gratuito, que aunque tiene algunos plugins de pago, la esencia, lo que es el componente y los plugins más importantes son gratuitos y se pueden instalar. Si revisáis los artículos del blog de Web Empresa, podéis encontrar información sobre este estupendo editor wYSI. Bien. Normalmente cuando trabajamos en Joomla, desde la configuración global siempre tenemos un editor como editor predeterminado. Podemos no tener ningún editor o trabajar con TinyMC, que es el editor que por defecto incorpora Joomla, o en este caso trabajar con JCE o para usuarios que les guste más el modo código, CodeMirror, que se ha incorporado en las últimas versiones de Joomla y también está disponible en Joomla 1.7. Bien, también tenemos que tener en cuenta, como decía hace un momento, el usuario. El usuario puede tener habilitado también un editor wYSI. Vemos que, por ejemplo, en este caso, el usuario que está logueado como administrador tiene el editor JCE habilitado como editor wYSI por defecto. Yo suelo recomendar trabajar con el editor genérico de la configuración global y no asignar un editor a los usuarios, porque luego es un poco más laborioso tener que estar trabajando en la habilitación y deshabilitación del editor del usuario, si el usuario administrador o el que corresponda de nivel de editor hacia arriba necesita utilizar funcionalidades de otros editores. Hay algunos editores que incorporan algunas pequeñas funcionalidades que otros no traen y por eso algunos usuarios pues utilizan o tienen más de un editor wYSI instalado. Bien, visto este detalle, vamos a ver cómo puentear todo esto de tener que ir a la configuración global, deshabilitar el editor, irnos al usuario y deshabilitar el editor cada vez que tengamos que insertar código incrustado en artículos o en módulos, o cada vez que tengamos que hacer retoques de artículos, bien porque sea para adaptarlos con lenguaje de etiquetas de una forma más estructurada, o porque estamos cazando un código que se nos ha colado en un artículo que hemos copiado de Word o de un PDF o de Internet y nos está causando desbordamientos en los módulos en la plantilla, etcétera, etcétera. Para ello vamos a ver un módulo. Bueno, en realidad es un componente, pero lo que lo hace funcional es el módulo, que es lo que nos permite en el backend trabajar, ¿no? Se llama ND Editor Wiz Switch. Es un switch, un conmutador de editores, ni más ni menos. Solo funciona en el backend y solo funciona para Joomla 1.5. Es gratuito y aunque tiene bastante tiempo desde que se desarrolló hasta la fecha, es una extensión estable, no tiene problemas actualmente de vulnerabilidades. La última versión se corrigió un fallo, se liberó, que es la 1.3, y a partir de entonces está funcionando excelentemente bien. Yo personalmente lo recomiendo para quienes trabajen muchas horas en el backend y trabajen
como digo, con la inserción de códigos, ya sean de vídeos, ya sean de gadgets del tiempo o de contadores de visita o lo que corresponda, pues es una herramienta bastante útil. La descargamos. Esto nos va a llevar a la página del autor. Tenemos que aceptar la licencia. Y una vez que la aceptamos, descargamos la extensión a nuestro PC. En el backend de Joomla, como siempre y nunca nos cansaremos de decir, cuando se va a trabajar con una extensión, la conozcamos o no la conozcamos, cuando se van a instalar plugins, extensiones, hacer cambios en código, siempre en una copia de seguridad. Preferiblemente con Akiva Backup, porque es una extensión que realiza las copias en muy poco tiempo, de una forma muy usable, muy rápida, compactando los archivos en formato zip o JPA, y que nos va a permitir después descargarla a nuestro ordenador, eliminarla del servidor y tener un punto de restauración al que poder volver en caso de problemas. Visto este detalle, nos vamos a extensiones, instalar, desinstalar. Seleccionamos el archivo a instalar y lo instalamos. Hemos visto que la instalación es muy sencilla y una vez que lo hemos instalado observamos que ya lo tenemos disponible aquí en la parte superior del backend, en la posición llamada status, que es esta posición que aglutina los utilitarios que tenemos aquí: cerrar sesión, caché, gestión de caché, correos internos, usuarios conectados y el editor, que nos muestra un desplegable con los distintos editores que tengamos instalados para poder seleccionar el que necesitemos. Por defecto nos muestra el que esté activado o el que estemos utilizando. O sea, si yo lo cambio, por ejemplo, a TinyMC, automáticamente nos lo conmuta y ya nos lo deja ahí como editor por defecto. Si accedemos a un artículo de contenido, vemos que el editor es TinyMC. Lo vemos porque es mucho más sencillo, tiene menos elementos, etcétera. Si yo quisiera cambiar desde aquí, lo normal es cerrar el artículo que esté o el módulo que esté editando, porque aunque aquí nos ha cambiado, seguimos manteniendo el mismo. Es obvio que hay que cerrarlo antes de poder cambiar el editor. Si vuelvo a entrar en el artículo, ahora sí debería de mostrarme el editor JCE. Ahí vemos que ahora sí me muestra el editor JCE como habíamos previsto. Cerramos el artículo. Inicialmente vemos ya que el intercambiador, el conmutador de editores, funciona, es práctico, es rápido sobre todo. Vamos a poner un caso de ejemplo. Supongamos que tenemos un artículo de contenido, el que sea, por ejemplo aquí en el apartado de noticias, tenemos un artículo al que le queremos incorporar un script de una fuente externa que nos facilita, pues porque queremos incrustar un código para mostrar determinado contenido en un artículo, por ejemplo en este artículo. Vemos que inicialmente el artículo solo tiene la imagen y el texto. Vamos a localizarlo en el backend. Lo tenemos aquí, lo editamos. Claro, para los que usáis JCE, en este caso la solución sería muy sencilla. Si vamos a incrustar un código embebido externo, sabemos que si lo incrustamos aquí directamente, posiblemente se truncará. Vamos a hacer la prueba. De hecho, lo intento pegar. Sin embargo, si le digo que lo pegue como texto sin formato, sí me lo pega, pero ojo, me lo tratará como texto. Yo lo he pegado y esto ahora es un texto, no es un script. Vamos a verlo si es verdad. Aplicamos los cambios. Vemos que se muestra como texto, no
como un script, que era lo que pretendíamos que hiciese, que mostrase aquí, que cargase el contenido que invoque este script. Vale. Como decía, en JCE aparentemente puede ser sencillo, porque venimos aquí a Show Hide, ocultamos el editor y entonces sí podemos proceder a incrustar el script tal cual. Siempre que no activemos el editor, el script no se va a truncar y va a funcionar. Vamos a hacer la prueba. Aplicamos el cambio y recargamos la página. Efectivamente, ahora estamos viendo que el script ha funcionado, que carga el contenido, o sea, que carga lo que invoque el script y se muestra dentro del artículo. Esto lo hemos hecho aprovechando la funcionalidad que JCE tiene para ocultar el editor. Pero ¿qué pasa si por lo que sea no utilizamos JCE? Utilizamos otros editores, ya sean Tiny u otros que hay, FCK Editor, etcétera, etcétera, que no tengan la funcionalidad de habilitar o deshabilitar como la tiene JCE. Pues vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a partir de la base de que trabajamos con Tiny. Y vamos a establecer como editor Tiny. Volvemos a entrar en el artículo. Vemos que el script se muestra. Claro, se muestra porque ya lo habíamos insertado y habíamos guardado los cambios. Entonces, sencillamente, Tiny no lo va a truncar y lo va a respetar. Pero si lo borramos, obviamente el problema seguirá siendo el mismo. Lo interpreta directamente como texto. Podríamos decirle a Tiny que lo meta como HTML. Claro, él nos abre aquí el HTML y nosotros tenemos que buscar dónde insertarlo, que sería aquí concretamente. Vamos a actualizar y vemos que nos incrusta el script. Vale, hasta aquí ha ido todo bien. Pero no muchos usuarios son capaces a veces de manejarse adecuadamente con este tipo de funcionalidades que, bueno, que como vemos son relativamente sencillas. Y en estos casos es donde el editor se hace útil. Vamos a cerrar el artículo y, bueno, en definitiva, pues tendremos una pequeña herramienta, quizá un poco pensada pues para facilitar la tarea, ¿no? Sobre todo ahora ya los editores empiezan a ser mucho más, están mucho más preparados. El caso de JCE, que tiene el mostrar ocultar, otros editores que incorporan ya inserción de código HTML, lo cual facilita mucho la labor. El único problema que tienen los editores que incorporan el visor de HTML como TinyMCE es que lo muestran de una manera muy agolpada, todo en una ventana, de forma que es difícil seguir un error. Sin embargo, si trabajamos sin el editor de código y editamos un artículo, es mucho más fácil hacer un seguimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un código que sobra, que está en la cabecera, que no tiene ningún sentido. Lo podemos borrar. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que hay divs que se han colado que no tienen ningún sentido que estén ahí. Todo esto podemos eliminarlo, podemos escribir más claramente el lenguaje de etiqueta y siempre lo podremos hacer de una manera muy rápida y muy transparente. Cuando necesitamos un código, un editor de código, por ejemplo el CodeMirror, podemos habilitarlo. Si vamos a trabajar en un artículo que trabaje con código, bueno, pues este editor nos permite ver el código coloreado y que quieran documentar código, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una forma de poder alternar entre los distintos editores de forma rápida desde el backend. Esta herramienta solo está disponible, o esta extensión solo está disponible para Joomla 1.5. Pues nada, esperemos que este vídeo sea de utilidad y os permita sacarle rendimiento a vuestro trabajo en el backend en Joomla 1.5 con ND Switch Editor. Nos vemos en próximos vídeos.